tema de hoy vamos a profundizar un poco en la cultura organizacional, esa cultura organizacional entendida desde una perspectiva histórica y entendida también desde los conceptos actuales que se han abordado en las empresas y cómo puede ser útil desde nuestra labor como empleados en una empresa o desde nuestra labor como dueños o CEOs de alguna empresa. Mm, Muchas empresas fracasan por no tener una fuerte cultura organizacional y algunas empresas tienen éxito por la misma base organizacional, más allá de que las empresas sean productivas o no, tienen una base en el éxito, se basa en esta cultura y ya veremos por qué sucede esto. Bueno, lo primero que quiero abordar es la definición de qué es la cultura organizacional. La cultura organizacional comprende las experiencias, creencias y valores tanto personales como culturales de una organización. Y también se define como la suma determinada de valores y normas que son compartidos por personas y grupos de una organización y que controlan la manera en que interaccionan unos con otros y ellos con el entorno de la organización. Digamos que esta definición es una de la definición clásica de cultura organizacional, pero hay que entrar a analizarla en profundidad y a comprender los diferentes matices que tiene. Digamos que la organización funciona como una persona. Cada uno tiene, digamos, una personalidad, una manera de actuar y un comportamiento frente a muchos aspectos. Esto mismo ocurre en la cultura organizacional. La empresa debe mostrarse de una manera frente al público, frente a los clientes externos y frente a sus empleados como persona. Esto nos pasa a nosotros también. No es lo mismo la manera como yo me comporto, la manera de dictarle clase, de la forma como me comporto con mis amigos, de la manera como me comporto con mi familia, el lenguaje que utilizo. Esto sucede, pues digamos que hay una base y es lo que lo forma uno como persona, que eso no cambia, pero sí hay maneras de comportarse y maneras de visibilizarse frente a la sociedad. Y esto mismo ocurre con las culturas organizacionales. Entonces, digamos que yo puedo tener una creencia, puedo ser muy religioso, puedo ser muy digamos, aficionado a algún tema, pero no puedo estar expresando eso en todo el diario vivir. De pronto también suceda con algunos de ustedes, alguno puede de pronto ser bastante religioso, pero pues no puede tampoco empezar a expresar esa religiosidad en todos los aspectos de su vida, no porque esté mal, sino porque hay momentos en los cuales, pues por respeto hacia las demás personas, estas cosas no se expresan de la forma misma como se transmite en las personas. Entonces, alguien me dice que no está escuchando, porfa, confirmen los demás si los demás me están oyendo bien, porfa. Como les decía, eh, la cultura organizacional también se establece como el modelo en el cual nosotros buscamos la forma de interaccionar con los otros y con el entorno de la organización. Entonces, puede haber culturas organizacionales que se presenten como una marca muy flexible frente al público, que será con lo cual finalizaremos la presentación viendo algunos ejemplos, pero con su público interno actúan de manera completamente diferente. Entonces pueden ser ultra psicorrígidas en su proceso interno, pero súper flexibles en la manera como tratan a sus clientes y en la manera como actúan. Entonces esto es importante tenerlo, por eso les pongo el ejemplo de ustedes como personas también que se analicen que es casi que un cambio automático, o sea, es un cambio automático, uno está con los amigos, llega a la casa y habla de una manera diferente, usa un lenguaje de pronto menos, digámoslo, coloquial para expresarse con los papás, para expresarse con los jefes, para expresarse con los amigos, entonces esto pues ocurre igual en las culturas organizacionales. Mm, Digamos que acá los valores organizacionales son creencias e ideas sobre el tipo de objetivos y el modo apropiado en que se deberían conseguir. Si yo tengo un objetivo de mi empresa de tener siempre a los mejores, pues evidentemente mi cultura organizacional tiene que ser un poco fuerte, un poco establecida para que ese talento humano que quiero que sea el mejor, pues se sienta como el mejor y esté considerado el mejor. Esto también desarrollan guías, normas y expectativas. Yo no puedo pretender tener al mejor a los mejores en un campo si no tengo un excelente salario para poderles pagar. Si evidentemente pues tengo a la persona que más sabe sobre un tema en Colombia, pues tiene que ser la persona que más gane o algo muy cercano, si no realmente no tiene mucho sentido. Estos valores también se establecen mediante normas y mediante guías que establecen al principio.
Todas esas cosas que vemos de misión y visión en las empresas tienen un objetivo y es una ruta a seguir, digamos que no es simplemente una obligación que tengan o algo que se haga así por hacer, digamos que es algo supremamente importante. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes que la misión de mi empresa es en el 2022 consolidarnos como, no sé, la empresa que más venda o la empresa que mejor trate a los empleados, pues tengo que lograrlo. Si no lo logro, prácticamente que los 4 años en los cuales me tracé esa meta, pues no están funcionando. Entonces, no, esas misiones y visiones no es tomárselas hacia la ligera o ponerlas porque sí, sino de verdad establecer cuál es el verdadero método para esto. Digamos que también los altos ejecutivos intentan determinar la cultura corporativa. Esta puede imponer unos valores y estándares de comportamiento que reflejen los objetivos de la organización. También nuevamente pasa lo mismo. Si yo quiero que mis empleados estén felices, que mis empleados estén contentos, pues tengo que eh, de alguna manera tratar de brindar herramientas para que esto se logre. No se trata simplemente de decir, es que quiero que los empleados sean felices, pero felices a mi manera. Entonces, las personas que llegan a las empresas son diferentes y esto es un objetivo importante a la hora de ver la cultura organizacional, los diferentes tipos de personas que entran a las empresas y cómo se correlacionan entre sí. Entonces, digamos, ahí surge la pregunta de, bueno, ¿la empresa debe adaptarse a la forma de ser de una persona o la persona debe adaptarse al modelo de empresa? Creo que acá es un patrón bidireccional, un patrón de comportamiento doble. Si hay una persona pues supremamente extrovertida en una empresa, pues que es mucho más seria, digamos que esa persona tiene que, digamos, bajarle un poquito a esa forma de ser, no cambiarla, pero sí debe pues moldearse un poquito y la empresa también debe entender pues que esta persona no funciona de la misma manera que las otras y por lo tanto también debe moldear su esquema. Bueno, inicialmente sé que les expliqué un poco, les traté de explicar un poco qué es la cultura organizacional, ya entraremos un poco más a profundidad, pero también es importante definir qué es la cultura antes. ¿Por qué? Las personas tienen un concepto errado de lo que es la cultura. Cuando se le pregunta se hizo una encuesta como con casi 10.000 personas. Las personas asociaban la cultura a un concepto viejo que se tenía de alta cultura, el cual no es el correcto y no es el cual quiero que ustedes tengan ni para esta clase ni para sus vidas. Discúlpame, Diego, dale. Voy a tratar de ser un poco más pausado. Mm, al momento de hablar sobre la cultura, las personas tienden la idea de que la alta cultura es el fenómeno el cual se expresa como la definición específica de cultura. Entonces, se especifica que una persona es culta por el hecho de vivir música clásica, por el hecho de tener un doctorado, por el hecho de tener una maestría o por el hecho de tener dinero, digámoslo de esa manera. Esto no es cierto porque la cultura no tiene absolutamente nada que ver con eso. La cultura es un conjunto total de prácticas humanas. Por ejemplo, para el antropólogo Kant, la cultura o la civilización es un complejo que incluye el conocimiento de creencias, como lo puede ser el arte, la tecnología, la moral, el derecho a las costumbres y los hábitos y capacidades adquiridas por el hombre como miembro de la sociedad. Por eso es que no podemos decir que una persona es inculta. Una persona que no sabe leer y escribir no es inculta. De hecho, absolutamente nadie es inculto porque la cultura no está definida ni por, les repito, ni por el conocimiento, ni por la música que escuche, ni por el dinero que tenga, ni por la ropa que utilice. Esto es un concepto que nunca se estableció y es por un problema de traducción que viene del francés realmente. Pero entonces quiero que para sus vidas tengan esto claro porque es un tema transversal en muchos aspectos que se abordan. Entonces, simplemente si yo estoy hablando de la cultura maya, estoy hablando de los valores, de las tradiciones, de la escritura, la manera como entendían la cosmogonía, la creación y todos esos aspectos. Si yo hablo de una cultura contemporánea, de una cultura juvenil, me estoy refiriendo bueno, qué hacen, cómo se visten, qué creencias tienen, qué tecnologías manejan, cuáles redes sociales usan. Eso es cultura realmente. Y pues esto directamente se vincula también con la cultura organizacional. Entonces, cultura organizacional no quiere decir que una empresa sea culta porque sea elegante o porque sea, digamos, esté por encima de las demás empresas por el simple hecho de tener esta cultura organizacional. Entonces, es el concepto el cual tienen que pues tener súper claro a la hora de abordar este tema. ¿Qué sucede también? Hay un problema y es el problema del malestar en la cultura.
y es cuando aparece un elemento que es ajeno a los aspectos culturales que hay en la actualidad. Mm, ¿A qué me refiero con elementos externos? Una cultura, no sé, una cultura indígena que siempre usó aretes o tatuajes en su momento, no sé, y resulta que esa cultura estableció que el arete iba en la oreja derecha porque así se estableció y aparece, digamos, una persona que se pone dos aretes o se pone un arete en la otra oreja, pues genera cierto malestar en la cultura. Esto, pues digamos que se estudia de una manera antropológica porque también expresa que los cambios y la diferencia genera malestar en las personas y es normal que esas cosas ocurran. Es normal que si una empresa funciona de una manera y tiene unas personas establecidas y llega un elemento diferente, pues esto genere malestar. Con malestar no me refiero a que esté mal, sino que pues evidentemente genera incomodidad. Este ha sido el problema de absolutamente todas las culturas y todas las personas discriminadas y todas las personas que se han visto en condición de vulnerabilidad. ¿Qué sucede con la comunidad LGBTI? Pues la comunidad LGBTI debe tener los mismos derechos, debe tener las mismas condiciones, las mismas oportunidades, no debe ser discriminada, no debe ser juzgada, pero ¿qué sucede? ¿Por qué ocurrió esto? Ocurre porque es diferente y que sea diferente no quiere decir que esté mal. Naturalmente estas cosas generan un conflicto al ver algo diferente. Por eso es que un niño le sorprende tanto de ver dos hombres o dos mujeres dándose un beso y cuando lo ven abre los ojos de esa manera, porque él, digamos, en él no está ese concepto, porque lo que ha visto es siempre de pronto a sus papás, la televisión, la mayoría de momentos que muestra son parejas heterosexuales, entonces esto genera una diferenciación. También, ¿qué pasa cuando aparece una persona en un colegio con el pelo largo, en una empresa con un hombre con el pelo largo, o aparece una mujer rapada? Entonces esto genera pues una diferenciación en la cultura y digamos que esto es parte de lo que también sucede en las empresas. Cuando llega una persona con más, digamos, poder adquisitivo que los demás o con un mensaje disruptivo, con un concepto de vida diferente o con una actitud completamente cambiante, de pronto un poco más seca, pues genera malestar y eso es lo que ocurre actualmente en las empresas. Si una empresa es supremamente amigable, todos se llevan bien, todos son súper amigos y llega una persona un poco más introvertida que incluso pase por grosera, digamos que automáticamente tiene el rechazo de los demás empleados o del jefe o de las demás personas. Esto no quiere decir que esté mal porque en ningún momento, digamos que le obligan a uno a tener que ser abierto con los demás. Estas son cosas que ocurren en las empresas y en la cultura y sobre lo cual hay que pues tenerlo como perspectiva al momento de analizar una empresa. Pensar que siempre pues van a haber personas diferentes y que los modelos de adaptabilidad pueden demorar o simplemente no se pueden dar. Hay personas que son súper amigables en las empresas, hay personas que son un poco más cerradas y eso también depende un poco del factor cultural y del país del que estemos hablando. Por ejemplo, en culturas orientales no es común conocer la vida ni de los jefes ni de los empleados. Esto tiene una connotación bastante fuerte, como si ocurre a veces en América Latina. Entonces, por ejemplo, si a mí se me ocurre en Japón pueden durar personas trabajando 10 años y no saber si esa persona tiene hijos, no saber si esa persona en qué universidad estudió o siquiera dónde vive. Nosotros, nuestra manera de presentarnos y nuestra manera de comunicarnos con las personas es, bueno, es preguntar, bueno, ¿dónde estudiaste? ¿Qué estudiaste? Esto, además de romper el hielo, nos permite tener cierta empatía, porque entonces si alguien dice, ay, yo tengo una hija, y alguien más dice, ay, yo también, ¿cómo te ha ido? Se genera conversación. Pero esto no necesariamente quiere decir que por el simple hecho de que lo hagamos nosotros sea la forma correcta de comportarse. Y eso también depende del modelo de empresa en el cual estamos manejando. Y sobre todo ahorita, al momento de estas cosas virtuales en donde se pierde un poco esa comunicación transversal, pues hay que tratar de no perder el contacto humano como lo estamos manejando, pero también no perder pues digamos, no llegar a fenómenos de irrespeto en las culturas organizacionales, que es el problema de a veces nosotros como colombianos cuando llegamos a trabajar a una multinacional o a una empresa en otro país, pues que pensamos que de alguna manera las cosas funcionan porque las tenemos tan adaptadas de esa manera. No es lo mismo incluso dentro de Colombia. Si yo como bogotano me voy a la costa a trabajar, seguramente mi forma de ser, mi forma de actuar, pues va a tener
ciertas implicaciones que demoran en adaptarme, demoran en entender, demoran en conocerme. Igual una persona en la costa que venga a Bogotá también tiene ciertas pues implicaciones, digamos, culturales y que se ven reflejadas en la forma como se trabaja. Y esto, pues, digamos, dificulta aún más cuando se da en otros países con personas de diferentes regiones o que manejan diferentes lenguajes. Entonces, algo que para nosotros puede ser normal, como tener un vaso de agua o un vaso de café en nuestro escritorio, puede ser contraproducente en una cultura completamente diferente y puedes decir, ¿por qué estás comiendo al lado mío si tienes un espacio para hacerlo? Algo que de pronto para nosotros es supremamente normal o de pronto, ¿por qué estás trabajando tantas horas y nosotros simplemente trabajamos la mitad de horas, como ocurre en países como Suecia, Dinamarca o Finlandia, donde las jornadas laborales son de 4 o máximo 5 horas? Cuando esas cosas ocurren y una persona, digamos, trabaja más del tiempo establecido, no está bien visto. ¿Por qué? Porque es que nosotros nos asociamos a que una persona que trabaja mucho es una persona que rinde. Eh, desde otra óptica, una persona que trabaja mucho, pues una persona que no rinde, porque quiere decir que tiene que gastar muchas horas haciendo un proceso que no debería tomarle ese tiempo. Entonces, pues también lo que quiero que entiendan referente a la cultura organizacional es que depende desde la óptica en que las cosas se miren y la forma como lo veamos. Los efectos de la cultura sobre los miembros tiene que ver con atracción y selección y perpetúa aún más la cultura existente. Entonces, digamos que el primer filtro para evitar digamos, estos choques culturales son los procesos de selección. Los procesos de selección no son objetivos porque pues tienen un carácter humano. Hay que tratarlos de hacer lo más objetivo posible. Si obviamente resulta que, no sé, el entrevistador es católico y resulta que, no sé, por algún motivo se da cuenta que yo soy ateo o no le gustó mis zapatos o simplemente tengo una camiseta que no le pareció apropiada, pues ya esa misma objetividad hace que el empleado tenga cierta recelo hacia contratar a una persona que no debería existir porque pues debe haber una objetividad más que una subjetividad frente a las cosas. Entonces, digamos que las empresas, por eso hay empresas que casi que todas las personas parecen iguales en su forma de ser, en su forma de actuar, en su forma de comportarse, y es porque no toleran la diferencia en una medida muy alta. Esto es perjudicial porque al momento de necesitar cambiar, al momento de establecer un cambio, no lo hacen de forma correcta. Y no lo hacen de forma correcta porque no hay quien lo haga. Por eso es importante tener esa diferenciación de personas, ese modelo cambiante en la mayoría de empresas y ese modelo en donde las personas sean diferentes por sí mismas para que puedan, digamos, las empresas funcionar. ¿Qué pasa con los procesos de retención y rotación voluntaria? Anteriormente las personas querían durar 20, 30 años en una empresa y uno escuchaba a los papás decir, no, es que yo trabajé en esa empresa 50 años y estuve ahí y muchas cosas. Ahorita se calcula que los jóvenes, sobre todo las personas menores de 25 años o incluso entre 18 y 20, no duran más de 6 meses en una empresa. Y es por la necesidad de cambio constante que hay. Las personas necesitan transformarse, necesitan cambiar de ambiente, necesitan conocer nuevas personas, necesitan crecer y esto es algo que, digamos, afecta a los procesos de retención porque por más feliz que esté una persona en una empresa, puede decir, venga, yo hoy quiero volver a estudiar, quiero hacer una maestría, quiero hacer un doctorado, quiero especializarme o quiero tomar un año sabático. Esto para las empresas tuvo un impacto bastante fuerte porque toca volver a contratar personal, volver a capacitarlo, volver a pasar por ese proceso de malestar que les contaba antes, ese proceso de que la persona se adapte, de que entienda cómo funcionan los procesos y también cambiar esto. Por eso es que en la cultura organizacional es fundamental que las personas permitan que los empleados tengan cierta voz y cierta capacidad para decir qué es lo que quieren y bueno, casi que si quieres cambiar de área, quieres hacer una cosa completamente diferente, cambiar de ambiente, ir a otra sede, ir a una sede a otra ciudad, pues es tratar de flexibilizar un poco esos procesos de cambio en las empresas. Y este es uno de los principales problemas que seguramente ustedes se van a enfrentar como líderes de área o como personas que tienen una empresa. Ustedes ya pueden tener todo establecido, pueden decir, está funcionando bien, el empleado me está trabajando bien, es honesto, no se me han perdido cosas, está trabajando, está funcionando, está cumpliendo con las metas y de repente de un día para otro les dice, no, me voy.
Bueno, pero ¿por qué te vas? No, te puedo aumentar el salario. No, 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 simplemente quiero ir. Y sobre todo ocurre con las personas jóvenes que ya terminé mi carrera y quiero trabajar en otra cosa o quiero algo completamente diferente. Pues otra vez vuelva y consiga una persona que se adapte a esas necesidades que ya están cumplidas, pero pues también es parte del proceso y pues es tratar de que toda esa toma de decisiones que estamos abordando y que tengamos en las empresas, pues saber cómo mitigarlas y que no nos genere angustia estos cambios en los procesos, ni como empleados ni como dueños de empresas, digámoslo de esa manera. Mm, ¿Cómo se forman las culturas organizacionales? Hay una filosofía de los fundadores de la organización, entonces yo puedo decir, voy a tener solamente mujeres, mujeres cabeza de familia, porque quiero ayudar a las mujeres solteras a que tengan un proceso un poco más amplio, digámoslo de esa manera, o que digámoslo, puedan desarrollarse sin necesidad de acudir a factores sociales o que se vean perjudicadas y caigan de pronto en empresas que no las valoren como mujeres. Entonces, el caso Crepes and Waffles. Entonces, Crepes and Waffles solo contrata mujeres solteras, cabezas de hogar. Entonces, ¿cuál es el criterio de selección? Esa es la filosofía, el criterio de selección, por supuesto. Si llega un chico diciendo, ven, yo quiero trabajar, pues no, mira, desafortunadamente no se puede. Acá este modelo pues se volvió un poco también excluyente, porque yo al incluir un grupo de personas, también estoy excluyendo gente. Digamos que esto a veces no es difícil de entender para las personas que hacen un proceso de inclusión, pues que yo le diga, ven, es que resulta que yo voy a contratar a población en condición de vulnerabilidad y que la persona entienda que al hacer eso también está excluyendo un montón de gente porque no se está trabajando de acuerdo a las capacidades de la persona. Claro, puede haber un mejor cocinero hombre en Crepes and Waffles que lo haga mejor, pero él está completamente descartado en ese modelo. Entonces es esto, luego ¿qué sucede? En el criterio de selección hay una socialización en la cual se establece si la persona es adecuada para este trabajo después de contratarse, por eso existen los periodos de prueba, por eso todos cuando iniciamos un trabajo entramos a un periodo de prueba, porque puede que simplemente seamos la persona adecuada, pero algo pasó en ese modelo social o en ese modelo disruptivo que simplemente hizo que no funcionara. Acá está también involucrada la alta gerencia, porque la alta gerencia también tiene que determinar si esa filosofía está funcionando o no. Si resulta que yo digo no, estamos perdiendo gente verdaderamente talentosa, pues solo contratar hombres en condición de discapacidad o mujeres en condición de vulnerabilidad y estamos perdiendo fuerza laboral, pues tenemos que replantearnos esa decisión. Cuando esa decisión y esa socialización funciona es que nace la cultura organizacional, en donde se establecen patrones, modelos y sistemas de comportamiento de la empresa y la forma como se muestra hacia las personas. Entonces, el hecho de yo mostrar que tengo personas en condición de vulnerabilidad trabajando y que son personas felices, pues va a hacer que las personas quieran adquirir mi servicio o comprar el bien que yo tengo. Entonces, esto también es, digamos, lo supremamente importante tomarlo de esta manera. Digamos, esto no es solo iniciarlo, sino también es conservarlo. Por eso es que los fundadores tienen, digamos, un impacto fundamental en la creación de la cultura, porque el fundador es el que establece cómo quiere dirigir su empresa. Por eso si yo le delego una empresa a otra persona, puede que esa persona tenga la visión de por qué quieres ayudar a estas personas en condición de vulnerabilidad o por qué quieres que tu empresa funcione de esa manera. Es que los mayores fallos que hay en las empresas son las disoluciones, porque en las disoluciones, si yo formo una empresa con alguien, con un amigo, con un familiar, con mi pareja, digamos que lo que hizo que funcionara esta empresa fueron los valores iniciales, fueron la capacidad, desde el nombre que surgimos, que creamos, que permitimos que expresara lo que nosotros sentíamos. Y si esta persona se va y yo tengo que cambiar el nombre, acá hay un grave problema en esto. Les pongo un ejemplo, por ejemplo, esa marca de la cual no sé si esté en todo el país, en su momento se llamaba Tampico, que era un jugo de naranja. Ese jugo, digamos ¿qué pasó? Las personas que tenían esa marca decidieron separarse. Una se quedó con la receta y otra se quedó con el nombre. Ninguna de las dos terminó funcionando, porque digamos que si yo simplemente empiezo a decir, bueno, ¿con qué me quiero quedar? ¿Me quiero quedar con el nombre de una empresa o me quiero quedar con la fórmula del producto? Si me quedo con la fórmula, tengo que volver a empezar de cero, es decir, bueno, esta es la nueva marca que tengo y esto es lo que hace que funcione. Entonces ahí entro en problemas porque me pierdo el nombre, pero tengo el sabor del jugo.
Y por el otro lado también, si tengo el nombre, pero entonces la gente empieza a ver que la fórmula cambió, que el jugo de pronto es feo, pues se perjudica. Y acá es donde todos esos valores de marca se pierden. Y interiormente ocurren cosas aún más fuertes. Los empleados, naturalmente, unos empleados tuvieron que ir para un lado, otros tuvieron que reestructurarse. Entonces empiezan los problemas en la conservación de esa cultura organizacional a los fundadores no tener una responsabilidad y un carácter frente a esta creación de cultura y de marca, porque esto va pues directamente ligado también con la marca. Por eso es que normalmente cuando un socio se separa de una empresa, hay problemas y hay problemas bastante fuertes. Casi, sobre todo en Colombia, las empresas que terminan por disolverse nunca surgen o nunca mejoran o incluso tienen problemas al año o a los 2 años mucho más graves de los que tenían incluso por disolver esa sociedad. Entonces, antes de disolver una sociedad es importante, pues hay que tratar de hacerlo en la menor medida posible, por más que las personas terminaron odiando, que si se separó la pareja, hay que tratar de mantener esa empresa por el bienestar personal y por el bienestar de la empresa como tal. Mm, ¿Cuáles son cómo se hace para conservar la cultura? Digamos que hay tres fuerzas importantes. Una es la selección de personal, una es la conducta de alta dirección y otra es la socialización. Eso ya lo habíamos visto. Pero la socialización, digamos que tiene tres etapas. Son el prearribo, el encuentro y la metamorfosis. Ya se las explicaré un poco más detalladas cada una. El prearribo abarca todo el aprendizaje que ocurre antes de que un nuevo miembro se una a la organización. ¿Por qué? Porque si a mí se me ocurre que de pronto yo ya sé por la forma como trabajan mis empleados, qué cosas necesito y qué cosas no necesito. Si necesito un empleado más creativo, si necesito un empleado más estructurado, más organizado, más cumplidor de horarios, o necesito un empleado más flexible que de pronto esté dispuesto a cambios, un empleado al cual yo pueda decirle, oiga, le cambio el domingo por el martes y le doy medio miércoles. Si esa persona tiene, digamos que los aspectos personales de uno también moldean mucho el comportamiento. Si resulta que yo tengo familia, pues naturalmente voy a querer el domingo como día libre para estar con ellos. Si yo soy soltero, de pronto puedo preferir que me den un martes, un miércoles y trabajar a cambio de un domingo completo, pues no habría problema. Entonces ese prearribo es importante que ustedes, si son dueños de alguna empresa, lo entiendan, que sepan qué problemas tuvieron, más allá de si el empleado funcionó o no. Es bueno, ¿por qué no funcionó? Entonces, no, es que resulta que a esta persona no le gustaba trabajar en las noches. Ah, bueno, entonces ya sé que necesito preguntarle a una persona en entrevista si está en capacidad de trabajar en las noches. O de pronto un empleado resulta que, no sé, se sentía mal porque no podía ver, por ejemplo, los partidos de fútbol en el trabajo, porque resulta que no hay televisores en la pantalla y se viene el mundial. Entonces, ahorita que viene otro mundial, pues yo ya sé que tengo que esperar, que contratar personas que de pronto me pidan vacaciones en ese periodo de tiempo. Uno de los aspectos que más ocurrió durante el Mundial, sobre todo de Brasil 2014, fue ese, fue que si en un momento todos los empleados conjuntos me piden vacaciones durante el Mundial, pues tengo problemas con mi organización porque necesito contratar gente, suplir personas que me solventen esta necesidad y pues pagar salarios extra mientras esas personas toman vacaciones. Entonces es tener todos esos aspectos como visibles y en un radar que me permita tomar mejores decisiones. Después de eso ocurre el encuentro. ¿Qué es el encuentro? El encuentro es cuando un empleado ve cómo en realidad es una organización y enfrenta las posibilidades de que las expectativas y la realidad pueden ser diferentes. Por eso a otros estudiantes les comentaba aquí, una de las cosas que más afecta a un empleado son las falsas promesas. Las falsas promesas es algo que no se puede hacer, ni ustedes como empleados lo vayan a hacer porque es casi que empezar mal y empezar con el pie izquierdo y meter las patas hasta el fondo, por así decirlo. Porque, ¿qué pasa? Si ustedes desde el primer día les venden, no, es que estamos en la mejor empresa y la mejor empresa resulta que tenemos acá, cada 3 meses las personas aumentan, les aumentamos el salario, o cada 3 meses a los empleados les damos un beneficio. Pues cuando pasen esos 3 meses, esta persona les va a decir, bueno, y mi aumento de salario, que, no, es que toca esperar otro poco, pero les va a decir, pero ¿cómo así que toca esperar? Si tú me has dicho que a los 3 meses todos aumentamos acá, entonces no. O si un empleado les dice a ustedes, vengan, puedo trabajar desde la casa, vamos a mirar a ver si se puede. Entonces, vamos a mirar a ver es cuándo. Va a ser en un mes, va a ser en 2 meses, ¿por qué no? Entonces, no, más adelante y más adelante. Y eso es lo que termina por matar
por así decirlo, los procesos organizacionales y la cultura organizacional, las falsas promesas. Entonces, este encuentro, el empleado entiende que la posibilidad y la realidad pueden ser diferentes, no solo frente a estas promesas, sino frente a lo que él tenía presupuestado para su vida. Entonces, él tenía presupuestado, por ejemplo, que en 3 años iba a ser jefe de área, pero resulta que el proceso organizacional no dio para eso, simplemente no es porque no sea competente o no es que sea la persona más idónea para el cargo, sino que simplemente no hay posibilidad de que sea el jefe de área, porque ya hay un jefe de área establecido ahí y no pueden haber más jefes de área. Entonces, si él se ve un poco replegado, pues puede tomar la decisión de renunciar, de cambiar de empresa. Entonces, esto ocurre. Y luego va la metamorfosis, que son los cambios de larga duración, cuando un empleado domina las habilidades requeridas y ya se mueve como pez en el agua en su empresa. Esto ocurre mucho en los empleados pues, que llevan mucho tiempo. Y es que ya no solo empiezan como a desarrollar su función, sino a ver cuáles son los problemas de la empresa y a tomar decisiones, por así decirlo, gerenciales. Hay empleados que llevan mucho más tiempo que los gerentes y pueden tomar mejores decisiones porque saben cuáles son los problemas. El aprendizaje de los errores es algo importante y es algo que tiene que estar plasmado en los papeles, en los procesos organizacionales. Si llega un nuevo gerente, el gerente no puede cometer el error que se cometió hace 4 años por simplemente no saber un aspecto. Entonces, por ejemplo, si es una empresa de cables y esa empresa compró más, digamos, más activos o más material y ese material sobró y se perdió por algún motivo. Los empleados ya lo saben, ya conocen ese proceso. Si un nuevo gerente puede cometer el mismo error y por eso es que tiene que estar en dupla con esas personas que ya hicieron ese proceso de metamorfosis y que ya se pueda ajustar a esos valores y normas de trabajo. Acá nuevamente, estas personas que están en metamorfosis les surge ese malestar cuando llega un encuentro. Porque, ¿qué pasa? Si ya las cosas estaban funcionando bien, ¿por qué hay que cambiarlas? ¿Qué es lo que sucede muchas veces cuando una persona, cuando ustedes hacen un amigo en una empresa y ese amigo se va? No es solo el hecho de que sea la persona, de que sea el amigo con el cual puedan hablar o puedan socializar, sino que también los procesos funcionaban con él. Y si ese proceso funcionó por 3 años y, digamos, no me despidieron ni logré un aumento, entonces cuando llegue otra persona, pues vuelve ese proceso de incertidumbre. Y ese proceso de incertidumbre es, bueno, ¿qué tal esta persona no sepa lo que hacía mi compañero anterior? Y me afecte y entonces pierda mi trabajo, entonces, o de pronto me toque trabajar más o quedar más horas. Estas cosas generan incertidumbre en los seres humanos y es normal. Entonces acá es donde entra esa cultura organizacional a decir, ven, dale la oportunidad a este nuevo empleado. Nosotros como organización contratamos una persona idónea para que te ayude, una persona idónea que va a estar, que no te va a molestar a ti, que de pronto no tenga el mismo carisma o las mismas habilidades sociales que tu amigo, pero va a ser una persona que va a hacer funcionar el trabajo, entonces da la oportunidad de conocerlo, digámoslo de esa manera. Mm, ¿Cuáles son los elementos de la cultura organizacional? Los elementos que forman la cultura organizacional son la suma imaginaria de valores compartidos por todos los miembros, el conjunto de maneras de pensar y los patrones conductuales. Digamos que esto es un tema un poco imaginario, precisamente como lo llama, porque ese ser humano, esa fuerza de esa empresa como ser humano se compone de seres humanos más chiquiticos, que son las formas de pensar de las personas. Entonces, digamos que ahí está el problema. Desafortunadamente en Colombia muchas veces nos toca trabajar en las empresas que tocó porque no hay más. Esto no ocurre en la mayoría de países, digamos, del primer mundo, y es que las personas pueden decidir en qué empresa trabajar, pueden decidir qué modelo quieren y sobre qué tipo de empresa quieren moldearse. Entonces, si por ejemplo soy fuerte, pueden haber dos administradores de empresas con las mismas habilidades. No es lo mismo que yo entre a administrar un bar, cuando odio la cultura de los bares, cuando no me gusta ese ambiente, cuando no me gusta ese proceso, o de pronto es un poco más replegado y quiera trabajar en una organización como tecnológica. Entonces hay gente truncada en esos trabajos, hay gente que trabaja en un sector de comidas cuando eso realmente no le apasiona. Administrando un bar sabe hacerlo, lo sabe hacer bien, pero no le apasiona. O persona encerrada en un ambiente cuadriculado, súper tecnológico, cuando tampoco le apasiona ese tema. Entonces es uno de los problemas que surgen en Colombia, que las maneras de pensar y los patrones no están desarrollados de acuerdo a las oportunidades que el mercado brinda. Esto es un elemento ajeno a la cultura organizacional y a los procesos empresariales porque digamos que las personas naturalmente se sienten un poco ofuscadas
por el lugar donde trabaja. Se calcula que más del el 70% de los empleados prefería estar en otra empresa que en la empresa que está. Entonces siempre, por eso surgen los comentarios de, ay, pero es que a mi amiga le pagan un mejor salario, o mi amiga tiene los viernes libres, o le dieron el cumpleaños, eh, el día del cumpleaños libre, o allá sí le dan vacaciones, actividades vacacionales a los hijos. Esto tiene un trasfondo mucho más amplio, y es el hecho de que las personas no puedan establecerse como en la empresa que quieren estar y que les gusta, sino en la que pues tocó, o en la primera que consiguieron trabajo. Em, por eso es que ustedes tampoco pueden, como dueños de una empresa, aceptar a la primera persona que responda a los gustos de mercado, o que simplemente les parezca que es la idónea, porque puede que sea la idónea, pero puede que simplemente no le guste y esté buscando trabajo urgente. Es algo que las empresas muchas veces no toman en cuenta. Por eso hay que preguntar a la persona, ven, ¿realmente quieres trabajar acá? ¿Realmente entiendes cuáles son los beneficios o perjuicios de trabajar acá? ¿Qué puede ser un perjuicio? El perjuicio puede ser que hay que trabajar el domingo. Y si la persona, pues digamos que está acostumbrada a tener los domingos libres, pero le tocó trabajar ahí, seguramente el domingo va a estar achantada, va a estar súper triste, va a faltar, va a excusarse, va a ser un montón de situaciones que se van a volver un problema para la empresa. Entonces, no es solo de parte del empleado de buscar la empresa en la cual se sienta correcto, sino del empleado buscar al empleado que más se adapte a las necesidades de la empresa y que sepa que está con la persona idónea. Por eso es que en las empresas, cuando les preguntan los hobbies, cuando los hacen llenar esos papeles de que muchas veces no sabe, situaciones de estar en una playa y entonces qué decisión toma, esos procesos psicológicos determinan eso, determinan si la persona esta es la idónea más allá de las capacidades técnicas para desarrollar una labor, sino que pues realmente pueda encontrarse a sí misma como ser que necesita autorrealizarse y que va a estar feliz al momento de desarrollar el proceso. Hay otros elementos de la cultura organizacional que son la suma de los valores compartidos, ya esto se los había dicho. ¿Qué sucede? Hay elementos simbólicos que moldean la cultura organizacional. Hay elementos estructurales y hay elementos materiales. ¿Cuáles son los elementos simbólicos? Digamos, chicos, yo sé que muchos están tomando apuntes. Me gustaría más allá de tomar apuntes, de pronto, igual esta presentación va a estar arriba en la semana. Entonces traten es más de poner atención, de pronto si tienen alguna pregunta la mandan ahí por el chat. Eso es más, pues sirve más que realmente tomar apuntes, porque pues igual esto lo van a encontrar ustedes, entonces no se preocupen por eso. ¿Cuáles son los elementos simbólicos de la cultura en general? Son los ritos, las ceremonias, las historias, los mitos, los tabúes y los héroes. Los elementos estructurales son la misión, la visión, los valores, las normas. Los elementos materiales son las instalaciones, los mobiliarios, los equipos y los recursos físicos. Y hay algo pues que va trasciendo un poco más allá de eso y es transversal, y es la comunicación. Digamos que, ¿por qué los elementos simbólicos son importantes? Porque es que los elementos simbólicos hacen que muchas veces las organizaciones no tengan en cuenta a la persona como tal. Y acá quiero abordar un poco el tema del tabú como proceso cultural que se establece. Por ejemplo, hay empresas que dicen, todo el mundo tiene que venir de corbata, y se establece como casi que un tabú que una persona que no va de corbata no puede entrar a esa empresa. Entonces es preguntarse por qué realmente, qué es lo que sucede acá. El tabú es una práctica la cual se considera negativa por la sociedad, pero digamos, no hay un mecanismo que establezca por qué realmente está mal. Entonces, si yo les digo a ustedes, robar es malo, pues claro que está mal, pero yo les puedo argumentar por qué, porque afectamos a la sociedad, porque genera violencia, porque la otra persona pierde su comportamiento. Pero si yo les digo, una persona quiere pintarse el pelo rosado, o quiere tener botas, quiere tener un tenis de un color y otro tenis de otro color, algo que no es normal, pero tampoco es anormal, digámoslo de esa manera. Y acá es donde los tabús afectan los procesos empresariales, porque una persona que no responda al modelo diferente automáticamente es aislada de los procesos de selección, cuando puede ser precisamente la persona ideal para el cargo. Entonces, no necesariamente porque una persona, digámoslo, sea extrovertida, quiere decir, o tenga mayor afinidad del arte, sea malo, por ejemplo, para matemáticas, o viceversa. O una persona supremamente psicorrígida y no pueda tener una habilidad artística mucho más amplia. Entonces, acá es donde, digamos que esos procesos de selección se pierden, y nos vemos muy afectados todos por esos procesos, porque entonces
el proceso de selección se determina, bueno, ¿cuál es tu gusto? No, mi gusto es pintar, entonces, no, es que esta persona como pinta, entonces no es buena para matemáticas. O una empresa, entonces, no, es que yo gané el concurso de matemáticas en la universidad, entonces, no, entonces, pues que necesitamos alguien con un pensamiento más creativo que estructural, entonces esos mapas de procesos donde se ve qué parte del cerebro utilizas están bien porque determinan habilidades, pero también puede ser perjudicial porque no necesariamente corresponden a la realidad. Los héroes, digamos que los héroes en las culturas siempre se han establecido y la cultura organizacional no es ajeno a esto. ¿Por qué? Porque siempre uno tiene un modelo a seguir, ya sea un modelo real, un modelo que esté en la empresa o un modelo a seguir de otra empresa sobre la cual uno quiere establecer es un modelo de vida. Entonces, es aprender quién quiero ser y quién no quiero ser. Si en la empresa hay un buen líder, digámoslo de esa manera, o en mi empresa anterior hubo alguien que me motivó, que me inspiró, que me influenció, pues va a ser mi especie de héroe, digámoslo en esa empresa. Y digamos que esas empresas pueden abordar ciertos aspectos un poco más culturales de acuerdo al momento de establecer esos elementos simbólicos. Por ejemplo, ¿qué les explico? Si yo sé que hay un jefe que no corresponde, que no está inspirando a las personas o que de pronto tuvo roces con demasiados empleados, pues puede que sea un patrón repetitivo y ese patrón repetitivo es el cual yo tengo que tratar de modificar porque en mi empresa necesito a alguien que inspire más que alguien que genere, digámoslo, ansiedad o problemas de comunicación. Esos son los elementos simbólicos y por qué son importantes en la cultura organizacional. Los elementos estructurales, ¿cuáles son? La misión, la visión, los valores y las normas. Vuelvo y les explico. No es establecer normas por establecerlas. Muchas veces hay normas que no tienen ningún sentido. Entonces, no sé, resulta que todos los martes vamos a hacer pausa activa a las 5 de la tarde. Pero entonces resulta que muchas veces a las 5 de la tarde ya la gente tiene que irse o hay un cambio de turno, así sean 5 minutos, esas normas terminan por afectar los procesos organizacionales en las empresas. O como norma vamos a poner que vamos a almorzar todos a la 1 de la tarde. Pues resulta que si de pronto yo, no sé, estoy ocupado y tengo que almorzar antes, porque resulta que tengo una reunión, a veces los procesos se vuelven truncados, entonces tengo una reunión a la 1 de la tarde, pues el almuerzo también es a la 1 de la tarde, o tengo que acabar algo más adelante, o me van a mandar un correo a la 1, tengo que ganar el mayor tiempo posible, entonces voy a almorzar a las 12, voy a almorzar un poquito más temprano, un poquito más tarde. A veces estas normas que se establecen como procesos psicorrígidos en las empresas hacen que se afecten los procesos y es algo que ocurre muchísimo, muchísimo dentro de las empresas. Entonces es como, venga, pues es que si yo no almorcé hoy, ya son las 4 y mi salida es a las 5, pues naturalmente puedo irme ya porque ya cumplí con el trabajo, ya puedo irme. Entonces las normas a veces son más perjudiciales, las normas tienen que tener un sentido. Entonces, ¿cuál es la norma de que todos lleguemos temprano? La norma de que todos lleguemos temprano es que anteriormente había que trabajar 8 horas porque se sabía que en 8 horas se desarrollaban tantos productos porque el tiempo estaba medio. Ahorita pues llegar temprano o irse a una hora específica no está tan establecido porque los procesos son más creativos. Yo no puedo decirle a una persona cuántos informes me puedes llenar en 8 horas o cuántos dibujos me puedo hacer en 8 horas o cuántos diseños me puedo hacer en 8 horas porque pues digamos que esto es muy, muy relativo sobre muchos otros aspectos que interfieren por la misma condición del trabajo actual. Entonces, resulta que las normas son que también el sábado tenemos que mandar un reporte, pero ¿qué pasa si yo lo mando antes o lo mando un día después? ¿Realmente afecta que ese reporte lo mande el domingo si no lo terminé? Y resulta que el reporte no lo van a revisar hasta el miércoles, entonces si el reporte no lo van a revisar hasta el miércoles, ¿para qué? Tengo que enviarlo con tanta anticipación, más bien le puedo invertir un poquito más de tiempo a realizarlo de forma más profesional. Entonces, este es un elemento estructural que se establece como problemática a la hora de la cultura organizacional y los elementos materiales, las instalaciones, el mobiliario, los equipos. Todos sabemos que una persona trabaja mejor con mejores equipos, con un mejor ambiente, con un mayor espacio, con un mayor recurso e incluso de actividades de esparcimiento. Entonces, si yo resulta que estoy en un cubículo de uno por uno, donde ni siquiera me puedo mover, pues la comunicación con mis empleados, con las personas con mis jefes va a ser mucho más difícil de realizar y ahí es donde
donde esta misión y esta visión no se puede cumplir. Si resulta que la visión es permitir que la gente sea feliz, pues de pronto metida en un cubículo no lo va a poder lograr. O si la visión es mostrarse como una empresa flexible, pero el ambiente es súper psicorrígido, todos los computadores son iguales, se tienen que tener unas reglas, pues esa flexibilidad que yo quiero transmitirle al público no la voy a hacer de forma adecuada, y todo esto se basa en un proceso de comunicación bastante fuerte. El proceso de comunicación, ¿cuál es? Es identificar fallas, identificar qué está fallando, identificar qué cosas de la misión y la visión no se pueden cumplir, y tratar de que, pues si hay algún problema en las instalaciones, en los equipos o en los recursos físicos que hay que brindarle a las personas, pues las personas puedan comunicar a los jefes y se tomen decisiones. Acá volvemos nuevamente con las falsas promesas, y yo digo, es que necesito un nuevo computador porque el que ya tengo no falla, sí, después se lo cambio, y resulta que al mes no me lo han cambiado, pues yo puedo decir, no, es que no cumplí el trabajo porque no me cambiaron el computador, y ahí nuevamente hay problemas en ese proceso organizacional. Entonces es un conjunto de cosas que nos permiten trabajar por un objetivo. Digamos que hasta acá, pues entonces va la primera parte de la clase. Continuamos. Los artefactos son procesos y estructuras que son visibles en la organización. Digamos que esto es bastante difícil de describir, porque hay estructuras laborales que se presentan de manera consensuada en las empresas. Entonces, por ejemplo, la persona que siempre tiene que hacer los informes de gestión, la persona que siempre tiene que hacer los procesos en las estrategias, las metas, las justificaciones. Digamos que acá estos procesos a veces se ven tergiversados porque no hay una claridad sobre la labor que tienen que desarrollar las personas en la empresa. Entonces ustedes se habrán dado cuenta que a veces llega una persona, ustedes llegan a un nuevo trabajo y están súper perdidos, y básicamente no les han explicado qué hacer. Entonces entraron, se sentaron y ya están, digamos, casi que trabajando y todavía no saben qué hacer. Esto es un problema organizacional y es un problema de cultura organizacional. La capacitación que se le da a las personas, más de decirle, ven, cómo usar las plataformas, cómo hacer esto, es definir tareas y definir metas. Una de las cosas más importantes que las personas tienen a lo largo de sus carreras es el cumplimiento de metas. Ya no es, ya no es responder por responder a un trabajo, ya no es estar sentado llenando informes. Las cosas tienen que ir un poco mucho más allá. Entonces la meta de cumplimiento de entrega de ciertos procesos en equipo que haremos y que entregaremos mensual, anualmente. Entonces estas metas se establecen más por procesos que por horarios, y acá este concepto del tiempo pues se viene transformando. Si yo, si yo resulta que cumplí la meta en, no sé, en 2 horas, y ya pues necesito otra meta, pues le digo al jefe, mira, terminé este trabajo, ya lo terminé, ponme otra meta diferente. Pero no se trata de sobrecargar laboralmente al empleado, se trata de entender que habrá días más fuertes de trabajo que otros. Entonces, yo sé que de pronto pasará mucho en las empresas. Me pasaba a mí también cuando trabajaba como editor de video para una empresa. A veces uno en 2 horas terminaba el proyecto, y entonces uno decía, bueno, pero ¿qué hago? Si le digo al jefe que ya terminé, me va a poner más trabajo. Entonces, me voy a sentar a calentar puestos a esperar que se cumplan las 8 horas, porque ¿qué más hago? Entonces, en lugar de estancarnos en esos procesos, es que el jefe me diga, no, pues ya ve, si ya acabaste hoy, no tienes más trabajo, vete para tu casa, ¿qué te vas a quedar haciendo acá? De pronto habrá otro día en el cual el trabajo se me extienda media hora más de las 8 horas, entonces sabré que me tengo que quedar por responsabilidad mía. O sabré que de pronto habrá un día más pesado que otro. Entonces, esta estructura de 8 horas es lo primero que hay que cambiar. Esa mentalidad, al menos, digamos que jurídicamente no se puede tan fácil, pero sí es flexibilizar estos procesos un poco de acuerdo a metas y estrategias de cumplimiento, y que pues que también adaptemos ciertas responsabilidades. Si yo sé que puedo trabajar desde mi casa, pues no voy a trabajar acostado en la cama, porque pues a ver, o sea, esto está establecido que va a irrumpir mi proceso, o me voy a perder 2 horas porque el jefe no se da cuenta. Entonces es ser un poco responsable con estas estrategias y con la filosofía de la empresa, saber que si la empresa me está dando un beneficio, pues tengo que corresponder también como empleado. No es solo que las empresas tengan obligación de dar cosas, sino el empleado también tiene que poner de su parte para lograr cumplir metas.
Sandra, tú dices que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, nomina a una mujer transgénero como subsecretaria de salud. Y Jimena dice que aunque ha sido un proceso externo, la sociedad ha venido entendiendo que no todos somos iguales y debemos respetar los conceptos de libertad en toda la extensión de la palabra. Sí, eso es un concepto relativamente nuevo en las empresas y esa es la diferencia que tenemos que estar como empleados. Puede llegar alguien que de pronto no sea de nuestro mayor agrado, que tenga diferencias culturales, diferencias religiosas, diferencias de pensamiento, pero eso no quiere decir que nos vayamos a llevar laboralmente mal con esas personas. Digamos, es la capacidad de lograr que esa fuerza laboral funcione, aún con diferencias y aún con procesos truncados y de pronto nos llevemos una sorpresa. Y esto nos ayuda mucho a fluir los procesos laborales. A veces llegan personas con completamente diferentes a nosotros y nos hacen cambiar nuestra manera de pensar, nos hacen ver las cosas de manera diferente. Y esto es lo que hace que las personas surjan, porque muchas veces uno se da cuenta y está estancado en un proceso por una forma de pensar pues que no era la adecuada. Claro, yo no les estoy diciendo que vayamos a cambiar lo que somos y nuestras creencias, pero sí que estas se puedan moldear y se haga de acuerdo a personas diferentes. Otro de los problemas que tienen las empresas de cultura organizacional es la diferencia de edad que hay entre las personas. Si resulta que un jefe, un grupo de área, todos tienen 40, 45 años y llega alguien de 18 o 19 a trabajar, pues hay un choque. Y hay un choque claro porque desde la música que él va a poner, desde la forma como se expresa, cómo se comporta, la forma como viste, esto genera cierto choque, y no es solo digamos, para las personas adultas, sino también para las personas jóvenes. Si él pide que te manden un correo, pues, y las personas adultas no tienen tanta experticia en el computador, pues él también se va a desesperar porque siente que el proceso no funciona de forma rápida. Si él pide, venga, si hay un trabajo en grupo y resulta que hay una presentación, de pronto él se va a molestar porque la estética de la presentación no sea adecuada o porque no se usan herramientas tecnológicas para mostrar estos aspectos. Entonces, hay un choque fuerte en esto. Entonces, es parte y parte. El joven tiene que entender que el adulto tiene una dinámica diferente de actuar, de comportarse, de ser, y que no está mal. Y el adulto también tiene que comprender pues que el joven también tiene una mentalidad diferente que se dio por una estructura que de pronto él ya no tenga el hecho de que todos le digan don al jefe, entonces don Carlos, don Mauricio, y él simplemente se refiere a él como Mauricio, tiene una implicación fuerte en nuestra sociedad, porque él va a decir, bueno, ¿quién es este que acaba de llegar y no se está refiriendo al jefe como don tal? Entonces, ese tipo de aspectos son aspectos pues que modifican un poco el tema de las culturas y de la empresa. Esto hace que pues las situaciones cambien y se modifiquen estructuralmente. Las cosas que se dan también por sentado, entonces se da por sentado que las personas quieren, por ejemplo, tener una hora libre al día de almuerzo o media hora más o media hora menos. Estos aspectos a veces no se pueden dar o pensar que todo el mundo quiere trabajar desde la casa. A veces estas cosas no son ciertas y hay que realmente hacer encuestas y mirar a ver si esa fuente de valores y de actos son establecidos para el bienestar de las personas. Entonces, no es pensar que si yo pongo una máquina de café, entonces con eso ya solucioné un problema mucho más estructurado de una empresa. Entonces, a veces las personas dicen, no, es que no nos sentimos cómodos acá porque por un montón de cosas que están sucediendo y entonces simplemente es ponerle un bombillo más o un computador mejor cuando el problema es mucho más estructurado. Eso es cierto, digámoslo de esa manera. Entonces lo que dices, Viviana, ser empáticos con los demás en las empresas para lograr mejores resultados. Viviana, tú me dices que hay empresas que quieren compensar a sus colaboradores con manejos diferentes, pero muchas veces fracasan porque el colaborador entiende mal el mensaje y se aprovecha de esos beneficios. Exactamente, no es aprovecharse de las partes legales, sino tratar de que todo funcione de la mejor forma. Ese concepto de poder pues tiene que reestructurarse y enfocarse más hacia el liderazgo. Y Cristian, gracias, listo, me parece una propuesta válida. Bueno, ¿cuáles son la importancia de la cultura organizacional? La dualidad de expectativas. El jefe tiene unas expectativas sobre sus empleados y los empleados tienen una expectativa sobre sus jefes. Entonces, yo como empleado, ¿qué espero? Espero que mi jefe me respete, espero que mi jefe me pague bien, espero que mi jefe me reconozca como empleado y que si hago algo bien
lo reconozca, pero el jefe también espera otro tipo de aspectos completamente diferentes, porque el jefe no va a esperar pues que yo le pague bien, ¿me entiendes? Pues porque naturalmente no es el proceso de una empresa, pero entonces no son las mismas expectativas que yo tengo sobre una persona, las que tiene un jefe sobre una persona, sobre un empleado, a las que el empleado tiene sobre el jefe, porque la naturaleza de la dinámica de trabajo es diferente. Una paga, otra trabaja porque le paguen. Entonces, estas cosas. Las influencias en el individuo. Las influencias en el individuo son aspectos que pues surgen mucho y es cómo puedo influenciar a una persona de forma adecuada. Hay jefes que, digamos, influencian de manera negativa y sobre todo a los jóvenes porque son displicentes, son groseros, tratan mal a las personas y ese aprendizaje pues se va repitiendo. Entonces, si las cosas funcionan, digamos, a nivel económico en la empresa, pero un jefe pues trata súper mal a los empleados, digamos que esto se ve a veces replegado un poco por el mismo fenómeno de influencias positivas o influencias negativas en las empresas. Mm, por eso es que ahí están las empresas de talento humano, las cuales tienen que ser objetivas y decir, independientemente de que un empleado esté realizando una buena labor, tiene que, por supuesto, cumplir con una serie de respeto por los demás. Y por eso es que se establece que ante cualquier caso de abuso sexual, de abuso laboral, de irrespeto, por más que una persona cumpla con las metas y eso, inmediatamente debe ser replegada de su cargo, porque pues primero está un aspecto de respeto hacia los demás. ¿Cómo rige la conducta de los integrantes de la organización? Porque precisamente si yo veo un ambiente en donde todo el mundo está tranquilo, en donde todo el mundo se respeta, en donde todo el mundo hace las cosas como se plantea que se deben hacer, pues fácilmente yo ese modelo puedo replicar con mis subordinados, con las demás personas. Pero pues si yo veo que todo se empieza a tratar a las patadas, todo es grosero, los procesos están mal, se piden cosas irreales, que es algo supremamente fundamental. ¿A qué me refiero con cosas irreales? Entonces yo le pido a alguien que me mande 3 informes en media hora y pues naturalmente esa persona no lo va a cumplir o si lo cumple lo va a hacer de forma negativa. Entonces yo voy a replicar estos modelos con las otras personas, voy a pedir que también que sean cosas irreales para yo poder cumplir con lo mío que también es irreal y va a haber una falla completamente estructural. Yo no le puedo pedir a un carro que ande al doble de la capacidad que tiene porque simplemente no va a funcionar. No puedo pedirle a un computador que renderice un proceso en media hora cuando al computador le toma una hora. Y si yo sé que al computador le toma una hora hacerlo, pues no puedo pedirle al empleado que me lo entregue en media hora. Entonces, este aspecto es fundamental para entender las conductas. La cohesión, la lealtad y el compromiso con la organización. La lealtad ya no es esa lealtad que se tenía en los años 50 de esta empresa, como me da trabajo, entonces tengo que respetarla y tengo que estar comprometida con ella. Digamos que la cohesión, la lealtad, el compromiso no se dan por obligación, sino se dan más por respeto. Entonces esa empresa que me valoró como persona, esa empresa que me dio mi primer trabajo, mi primera oportunidad, que me trató con respeto, ese profesor que me enseñó algo diferente, que vio algo en mí que las demás personas no vieron, digamos que eso es algo importante, por eso es que muchos estudiantes, de pronto todos los profesores los tratan mal, le dicen que no sirve para nada, le dicen que no va a hacer nada en la vida, y llega un profesor y le dice, venga, usted tiene estos errores, pero trabajemos en ellos, funcionemos, y a las personas a las cuales uno les tiene mayor respeto. Lo mismo sucede en las empresas, una empresa que donde nunca le dieron, por ejemplo, tiempo a la mamá para que estuviera con su hijo, o nunca visibilizaron que ya tenía un hijo y los problemas que digamos eso tiene o cómo afecta eso a la persona, y una empresa va y le dice, oiga, tú tienes un hijo, te voy a pagar la guardería. Ese compromiso el cual la gente valora de las empresas, esas cosas que para las empresas no son visibles, pero que afectan a las personas, cuando se toman en cuenta, las personas tienen lealtad y compromiso con las empresas. La menor rotación, lo que les decía, una empresa, ustedes ven esas ofertas laborales de las empresas que cada 3 meses están poniendo una persona para ese cargo. Entonces uno dice, uy, ¿qué pasó acá? Si resulta una vez que, bueno, una persona no dio la talla, pero si contrataron a 9 personas durante un año para ese cargo, hay alguna falla acá en la empresa. Es obvio que hubo algún problema y ni de peligro se vayan
a meter a eso, porque quiere decir que por más que hagan las cosas bien, hay algo que no está funcionando organizacionalmente, algo que no está funcionando en la cultura, que hace que las personas tengan demasiada rotación en una empresa. Y esto es una problemática que casi que debería entrar en un plano jurídico, porque es que cuando una persona, o sea, cuando para un cargo, en un año han habido 4 personas y las 4 personas no han dado la talla, pues hay que un ente regulador entrar a ver qué es lo que está pasando y preguntar a las personas, bueno, ¿qué sucedió acá? Puede ser que haya un caso de acoso sexual, puede ser que lo estén contratando mujeres para acosarlas sexualmente, puede que estén contratando empleados para explotarlos laboralmente, puede ser que estén saltándose un proceso y que de pronto no estén pagando salarios, entonces mirar qué es lo que pasa acá en estos procesos y también establecer los perfiles de ingreso. Los perfiles de ingreso, ¿a qué me refiero? O sea, hay procesos de selección que son supremamente chambones, y perdón la palabra, en donde simplemente es, a ver, entonces usted dónde trabajó, entonces yo trabajé 5 años en una empresa y entonces ya por eso me van a contratar. Bueno, no, eso no determina absolutamente nada. Que una persona haya trabajado 5 en una empresa y no haya tenido problemas no quiere decir que en esta empresa las cosas van a funcionar de la misma manera. Es, bueno, ¿qué es lo que quieres para tu vida? ¿Cómo te ves en unos años? Y los criterios para evaluación, o sea, esos criterios que simplemente, bueno, pues si resulta que obviamente tú, resulta que en la empresa pues vas a tener contacto con personas extranjeras, pues tienes que saber inglés, es obvio, entonces tenemos que hacerte una prueba de inglés, pero ¿para qué te vas a hacer una prueba de inglés y jamás vas a tener un contacto con una persona que sea de otro país? Entonces es acá los procesos ricos, entonces son procesos estandarizados para diferentes áreas que se establecen, entonces si el área comercial tiene contacto con empleados de otros países, pues claro que tiene que saber inglés, pero el diseñador, pues que está en otra área, no se le pone a estandarizar los procesos de selección, y este es el problema que tienen las empresas, la estandarización no está bien cuando se habla de seres humanos, porque los seres humanos somos diferentes. Y Milena, tienes toda la razón, una cultura organizacional exitosa hace que las personas de la empresa se mantengan alineadas, y si es claro, tienen las diferentes personas con un propósito común. Exactamente. Ese modelo de todos somos iguales y todos tenemos que hacer las cosas de la misma manera no funciona, porque hay cosas para las cuales yo puedo ser mejor que otro, por más que desarrolle, por más que los dos seamos administradores o los dos seamos ingenieros industriales, alguno va a ser más hábil en PowerPoint que el otro, o alguno va a tener una estética de diseño mucho más elaborada que la otra, otro puede llenar informes o ver cosas de diferente manera. Entonces, encontrar en esas diferencias los beneficios de cada persona para hacer que la empresa sea exitosa. A ver, ¿qué tipos de cultura organizacional? Esto es básicamente lo que decía Miguel. La cultura organizacional resulta de la integración de varias culturas confluyentes en la realidad empresarial, como son la cultura externa, la cultura macrocultural, el entorno social y las subculturas internas o microculturas de los diferentes grupos de las regiones. Nuevamente lo que les decía, ver cómo estos procesos se pueden solucionar, ver cómo estas diferencias que provienen de diferentes entornos nos puede solucionar. Si llega ahorita una persona de Suecia o de Canadá a trabajar en nuestra empresa, tenemos que entender que los procesos de él van a ser pues bastante diferentes y bastante, pues a ver, yo no puedo pretender que si viene un finlandés acá súper retraído y súper serio, digamos, en cuanto a su forma de ser, pues coger y llevarlo a una fiesta de vallenato porque se va a sentir mal, pues es obvio, digamos que también es receptividad y entender también que las personas se pueden sentir mal por diferentes aspectos, o que no puedo forzar a que una persona esté alegre todo el día, porque si la forma de ser de él no es así, pues vamos a tener problemas. Mm, la cultura dominante expresa los valores esenciales en los miembros de la organización, entonces, pues también es saber a qué empresa vamos. Si vamos a una empresa de moda, pues sabemos que tenemos que ir bien vestidos, y no solo bien vestidos como nos parezca a nosotros, sino bien vestidos como el estándar lo establece. Si yo soy una persona súper psicorrígida, un contador, y sé que me voy a ir a trabajar a una empresa de diseño, pues tengo que saber que las personas con las cuales voy a tener contacto van a ser flexibles, se van a estar riendo, van a estar, digamos, no son irrespetuosas, pero sí rayan de pronto con lo que normalmente yo consigo como empresa. Entonces, todo esto tenerlo adaptado para lo que es la cultura organizacional. Y es el problema que tienen muchas personas. A veces necesitan un contador que tiene que ser una persona súper seria, pero en una empresa muy flexible, a veces el contador no se puede adaptar a ese modelo, o al revés, necesitan un diseñador en una empresa contable
pues también el diseñador tiene que saber a qué se va a meter, y tiene que saber que no va a estar con diseñadores todo el día, no va a estar con personas con las que tenga cierta afinidad a sus procesos. Entonces, pues que tenga esto claro y no se lleve de sorpresas al momento de encontrarse con una empresa que, pues donde se va a sentir supremamente replegado. Y pues a ver, no es para nadie una mentira que la mayor parte del tiempo del día que no estamos durmiendo lo pasamos en una empresa. Entonces, si vamos a estar pues en un lugar donde no nos sentimos cómodos, pues hay que cambiarlo porque si no, no vamos a ser felices. Em, las subculturas tienden a desarrollarse en las organizaciones grandes para reflejar problemas, situaciones o experiencias comunes que los miembros afrontan. Se forman como una pertenencia de unidad dentro de un departamento o sección. Entonces, digamos que cuando una área establece que hay un problema, no es, digamos, por una persona individual, es realmente, o sea, si 5 personas de una misma área expresan un mismo problema, pues hay una alerta, o sea, una alerta sobre un proceso y un fallo organizacional que está ocurriendo. Entonces ahí hay que analizar con el jefe de área, bueno, ¿qué está pasando? ¿Será que tu labor o no le estás expresando bien a tus subordinados qué es lo que tienen que hacer o si son los 5 los que están fallando, lo cual normalmente no ocurre? Cuando la falla se da de muchas personas dentro de una misma área, no es precisamente por una falla individual, sino una falla de la empresa, o de pronto no tiene el software que adecuado. Esto pasa mucho, a veces las fallas se dan por una cuestión técnica en las empresas y hay que solucionarlas cuanto antes. Y lo que les digo, pues el hecho de que una persona trabaje mucho, mucho en cuanto al tiempo, pues hay gente que uno ve que está todo el día en la empresa y se queda hasta las 10 de la noche. Esto primero afecta la calidad de vida de las personas y por más que él sea la persona más comprometida, pues ya no va a expresar como hace años de este empleado se le dio, ¿no? Sino lo que va a expresar, este es un empleado que o quiere aparentar o que simplemente no puede cumplir o no sabe qué hacer, entonces tiene que demorarse demasiado para cumplir los procesos. Entonces eso es supremamente importante tenerlo en cuenta. ¿Qué diferencia una cultura débil de una cultura fuerte? Una cultura fuerte indica que la mayor parte de los directivos comparten un conjunto de valores y métodos a llevar a cabo para los negocios firmes. Entonces, cuando las personas están alineadas en saber cómo es lo de la empresa y lo aceptan, pues está bien. La motivación del empleado, los empleados están motivados, hace que las personas se sientan contentas, que se sientan bien al ir a la empresa, que no busquen excusas para ver cómo se escapan de las empresas, que esto es un fenómeno supremamente delicado. Una persona que todo el tiempo se está ausentando, que busca excusas, pues digamos que también hay que ver qué es lo que está pasando, porque no te gusta venir a la empresa o que simplemente sale corriendo cuando se cumplen las horas, cual Pedro Picapiedra en ese intro, que es muy demostrable. Digamos que a veces esas series para niños nos demuestran en muchas cosas, se aprende mucho de ese. Digamos que la serie Los Picapiedra, aunque se mostraba en un falso pasado, porque realmente no era un pasado, era la expresión máxima de la modernidad, y si nos dábamos cuenta, él estaba súper aburrido levantando piedras, haciendo un proceso supremamente repetitivo, y cuando sonaba la campana que se podía ir, salía corriendo súper feliz. Entonces eso es algo que ya tiene que cambiar. No, los procesos no se pueden dar por horas. El empleado a veces, como ocurre en otros países, a veces va un rato a la casa, luego va a la oficina, vuelve a la casa, o sea, desde que se cumplen las metas, el empleado va a ser feliz y la organización también. Pero esos procesos ultra repetitivos donde las personas a las 5 ya saben que tienen que irse, si no han acabado, ¿por qué se van a ir? Ese es el tema, hay que cumplir las metas. Desafortunadamente, a veces esto toma más horas o toma menos horas, tiene que estar enfocado en un proceso de finalización, pero no de horarios, porque si no vamos a tener bastantes problemas. Y pues una cultura fuerte se caracteriza porque los valores esenciales de la organización son intensamente mantenidos, claramente jerarquizados y ampliamente compartidos. Entonces, cuando las empresas empiezan a replicar ciertos modelos de cultura organizacional, no está bien, no está bien replicarlo porque las organizaciones son diferentes, los modelos de trabajo son diferentes, pero cuando las empresas, o sea, cuando todo el mundo habla del modelo de Google, es porque algo bien están haciendo. Cuando todo el mundo habla del modelo cuando una empresa está de boca en boca y se sabe que, por ejemplo, Arturo Calle ahorita no despidió empleados, se sabe que algo bien está haciendo porque la sociedad lo valoró y la sociedad es demasiado crítica. Que algo le guste en general a la sociedad es muy difícil, muy difícil. Entonces, cuando se hace, hay que tomarlo en cuenta.
Digamos que lo del poder es algo sobre lo cual vamos a abordar a lo largo de las clases porque tiene que ver con la dirección y el manejo de las empresas. El poder es importante, pero no ese poder digamos que claro, un dueño de una empresa se siente empoderado, siente que hizo algo, se siente representado, pero ese poder no se puede ejecutar como control y como control de forma negativa. Entonces, el poder de yo soy la persona que paga y como soy la persona que paga, entonces usted tiene que hacer esto, que es el mismo poder que se replica en los modelos familiares. Entonces, como yo soy el papá, entonces usted tiene que hacer estas cosas, pero ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Entonces, cuando no hay una razón y una estructura, la gente siente molestia. Entonces, si la supervisión se da simplemente porque alguien me vigile que yo esté realizando mi trabajo y no para ayudarme a mejorar en un proceso, entonces ahí tenemos problemas, porque yo lo que necesito no es alguien que esté mirándome acá en la espalda si estoy trabajando o si estoy en Facebook o si estoy haciendo, sino lo que necesito es alguien que me motive, alguien que me apoye y si tengo algún problema yo puedo decirle, mira, ¿cómo se hace esto? Y esa persona me lo solucione. Esa es la característica de un líder. El poder y el control sobre el cuerpo es algo que no se puede dar ahorita en las empresas. Entonces yo no puedo estar mirando a ver si son mirando a ver si son las 4:50, a ver ya que empleados se fueron 10 minutos antes. Esa no es la labor de un supervisor porque esto no tiene ningún sentido en ese poder. Entonces hay que establecer, sí, aspectos jurídicos, pero esos aspectos jurídicos pueden ser maleables. Entonces, si resulta que una persona puede desarrollar el trabajo de la casa, ve y lo haces desde tu casa. Si no quieres venir acá de corbata, pues no vengas de corbata, porque si resulta que vas a estar sentado en un cubículo metido todo el día sin que nadie te vea pues para qué vas a venir de corbata si te incomoda. Mm, ¿qué pasa? Otro factor que diferencia la distancia de poder son las grandes diferencias de salarios. Entonces, una de las molestias más grandes que tiene un empleado es ver por qué otro empleado que realiza menos trabajo gana el doble que uno. Esto es algo que genera muchas molestias y muchas incomodidades y es cierto, porque pues para nadie es un secreto que es obvio que las personas trabajan por un salario, si no, no lo harían. Y no está mal. Todos acá, todos ustedes están trabajando más allá por autorrealizarse, por sentido de pertenencia a la empresa, pues porque necesitan un salario y quieren una mejor calidad de vida. Yo también lo hago por eso. Me gusta mucho dictar clases, estoy feliz dictando clases, pero necesito un salario, si no, pues nada de eso tiene sentido. Y si yo veo pues que otra persona de mi mismo nivel gana 5 veces más, pues hay una falla organizacional, porque si hace lo mismo que yo, ¿por qué él va a ganar más? ¿Por qué yo no puedo acceder a ganar ese mismo salario si se puede? Y pues la cultura de baja distancia, digamos que hay directivos democráticos, entonces un directivo que no establezca un modelo paternal en donde yo los cuido a ustedes porque pobrecitos ustedes no saben qué hacer y yo tengo que dirigirlos, si no es ven, toma una decisión. O sea, a veces la gente, a veces esto está ocurriendo mucho y es que la gente, no porque se hace el dueño de la empresa, quiere decir que se hace el más capacitado para realizar cierta labor. Entonces toma la palabra de los empleados y mira a ver cómo te pueden ayudar a que las cuestiones funcionen y a tomar, sobre todo en la toma de decisiones. A ver, esto digamos que se vuelve un poquito amplio, se los voy a subir, pues esta diapositiva está un poquito extensa de texto, normalmente no me gusta hacer así las diapositivas, pero es importante esta cosa. Se los voy a explicar. La cultura vegetativa no tiene conciencia sobre la empresa, o sea, simplemente es esa empresa clásica la cual necesita que la gente vaya, trabaje, desarrolle una labor y ya. Esto va a desaparecer tarde o temprano, esa empresa cincuentera va a desaparecer. Entonces, si no hay cambio, si no estás abierta a un cambio, no va a funcionar. Si tú sigues arraigado en que el teletrabajo no funciona y te cae una pandemia encima, pues vas a fracasar naturalmente. La alta clausura tiene un proyecto compartido que digamos, se establece por la mayoría. Pero ¿qué sucede en esta empresa? Que todavía está en un factor muy de obligar, muy de presionar a la gente para que cumpla y ponerle digamos, un castigo. Entonces decirle, mira, es que si tú no me traes esto, te pongo un llamado de atención. Claro, esas cosas tienen que estar establecidas, pero es darle la vuelta a las situaciones. Entonces, si quiero que cumplas, ¿cómo hago que cumplas sin hacerte sentir mal? Porque es que si tú estás presionado a que te voy a echar, pues las cosas me las vas a entregar, pero me las vas a entregar de forma chambona y está demostrada. Y las culturas pasivo-adaptativas, los proyectos corporativos tienen una cultura débil, entonces no se adapta a los requerimientos del entorno. Entonces es lo que les pasó a muchas empresas ahorita.
es que resulta que no, yo no me siento, el jefe, no, es que yo no me siento cómodo con que los empleados trabajen desde la casa y por eso no se va a hacer, es que no es lo que a ti te genere comodidad o no, igual el empleado, no, es que yo no me siento cómodo con entregar informes, no, es que tienes que entregarme el informe porque el informe es lo que mide lo que estás haciendo. Entonces es esto, si yo no me adapto y no acepto que no necesariamente lo que yo piense está bien, tanto como empleado como empleador, pues no me voy a adaptar al entorno y esto tiende a fracasar. Y las culturas activo-adaptativas toman lo necesario para aprender. Entonces, son las culturas que tienen cimientos bastante fuertes y que funcionaron durante años, pero que están abiertas al cambio. Entonces, si resulta que esta empresa nunca tuvo una guardería para los hijos de los empleados o nunca pagó mejores salarios, entonces alguien dice, venga, alguien llega con una propuesta seria de, oiga, creemos una doble prima, por ejemplo. Ah, bueno, entrémosla a analizar. O sea, no les estoy diciendo que la vaya a dar porque esto depende de factores económicos, de factores utilitarios, pero vamos a analizar la propuesta. Y esto es lo que las personas verdaderamente establezcan. Una de las cosas que más molesta a los seres humanos históricamente es el hecho de que se den argumentos concisos y aún así la decisión no se tome. Esto, por ejemplo, en un modelo familiar. Cuando un niño dice, voy a salir el viernes, el padre dice, no, no puede salir porque es inseguro. Entonces el niño dice, pero ¿por qué si voy a estar en una casa con toda la seguridad? No, pero es que resulta que allá la gente toma. No, es que no vamos a tomar, vamos simplemente a estar reunidos. Ah, no, pero es que entonces vas a llegar tarde. No, no voy a llegar tarde, voy a llegar a las 8 de la noche. Entonces, cuando se dan argumentos y aún así la respuesta es un no, y porque hay un factor detrás, las personas sienten repulsión por ese tipo de modelos, por los modelos que argumentativamente no funcionan. Lo mismo sucede en las empresas. Si yo digo, oiga, es que en esta empresa se le paga mejores salarios a quien trabaja mejor, entonces el empleado dice, yo he trabajado mal, no, no, pero entonces, ¿por qué no me pagas un mejor salario? No, es que toca esperar a que cumplas metas, pero ¿cuáles metas? No, esperemos a ver. Entonces, esos argumentos son los cuales hay que establecer y que sean claros. Y todo lo que responda a una dinámica argumental va a funcionar. Y si la dinámica argumental no se establece, pues quiere decir que una persona no es receptiva. Y aquí tenemos problemas y esa adaptabilidad se da por falta de argumentos. Entonces, si yo le argumento a alguien por qué el informe no se puede presentar, o sea, si yo les digo a ustedes, chicos, no puedo entregarles las calificaciones, si ustedes, por ejemplo, les pongo a hacer un examen hoy, escrito y resulta que ustedes me dicen, pero es que queremos que no los califiques hoy y yo les digo, muchachos, es que son 80 personas, no puedo calificar el examen de 80 personas para hoy mismo porque simplemente no da y ustedes no lo entienden, pues ustedes no están siendo receptivos. Si ustedes me dicen, profe, es que no pude subir la actividad porque la plataforma estuvo caída y yo digo, no, no me importa, ese no es mi problema, yo no estoy siendo receptivo. Y el argumento que ustedes me dan, que es completamente válido, funciona. Digamos que las excusas, si hay gente que dice, es que yo no quiero excusas, ¿cómo no vas a querer excusas? O sea, si resulta que yo venía para la empresa y el Transmilenio se volcó, pues no pude llegar porque el Transmilenio se volcó, no es una excusa, no es, sí es una excusa, pero es una excusa perfectamente válida. Entonces, los argumentos son los que funcionan para las estructuras y para condicionarnos y para que la sociedad funcione, y es un problema que ocurre mucho en América Latina, que las frases de cajón funcionan. Entonces, es esa excusa de es que la persona puntual no tiene excusas, pero es que si pasó algo y simplemente no pude llegar acá, pues tengo una excusa y tienes que escucharme al menos y te voy a argumentar por qué. Entonces los argumentos es lo que establecen la cultura organizacional, no los valores, no las creencias establecidas per se, o sea, por sí mismas. Listo, digamos que acá bueno, me voy a saltar esta partecita porque estas dos presentaciones sobre la diferencia entre cultura organizacional y clima organizacional va a ser la parte introductoria para el siguiente tema que vamos a abordar. Y también cómo se hacen los cambios en las culturas organizacionales. Digamos que acá el ejemplo último que quiero presentarles es el ejemplo de Netflix. Netflix como empresa. En Netflix solo acepta empleados que sean brillantes y la cultura organizacional de ellos es esa, empleados absolutamente brillantes. Si no tienes una capacidad excepcional, no me sirves. Soy flexible hacia las cosas, pero si
me enviaste un informe y te equivocaste con un error matemático, te vas para afuera, porque es que no te puedo aceptar eso. O sea, así no haya afectado, así lo hayamos detectado, simplemente te vas para afuera porque digamos que estas empresas tienen esa cultura organizacional positiva o negativa. No lo responderé así tan abuelo de pájaro, pero la cultura organizacional de ellos son, lo que les digo, empleados sumamente excepcionales. Entonces, los errores no se toleran en estas empresas. Entonces, casi que mantener lo mejor de la empresa para que esta sea funcional y para que las personas reciban el mejor contenido basado en solo talento. Entonces, acá son súper flexibles, pero las que son súper flexibles son completamente exigentes. Entonces, listo, no me importa si llegaste tarde, no me importa si como vengas vestido, pero si te equivocaste al hacer un trato y resulta que hubo un desfase de 1.000 pesos o 1.500 pesos o $1 o lo que sea, te vas para afuera, porque no puedo permitir eso en esta empresa. Entonces, básicamente es eso, modelos que a veces parecen flexibles o deberían ser flexibles, pero tienen exigencias bastante altas. Entonces, chicos, pues hasta acá culmina la explicación. Si